Bueno, darle las gracias por la presencia. Sé que no es fácil moverse en un día sábado de la mañana, pero se nota el interés y le agradecemos mucho la presencia. Agradecerle también a don Hernán, el tesorero, todos lo conocen ya. También esta es su casa, que fue mucho tiempo asociado. Y es uno de los referentes más importantes que hay en este momento respecto a la llamada reforma a la reforma, o modernización del sistema tributario, como dice. Y tuvimos la oportunidad de pedirle que estuviera con nosotros acá, y hizo un tiempo en su agenda, y está ahora con nosotros para contarnos un poco de esto que viene muy potente, porque está golpeando bien a varios servicios, y seguramente a nosotros también. Quiero agradecerle también especialmente a los amigos de la asociación de ATRIC, que estuvieron con nosotros acá y que vienen también porque están interesados en este tema que podría afectar también nuestro incentivo tributario y varias otras cosas y nos podría golpear fuerte. Entonces, para no quitarle más tiempo, voy a dejar usted a don Hernán. Gracias, Cristian. Bueno, ya buenas tardes a todos, ya pasamos las 12 del día. Para mí es un placer estar nuevamente en esta sede y conversar un poco de un tema que compete a todos. Entonces, la idea es presentar en simple lo que significa este proyecto de modernización tributaria y que yo siempre en la sopa lo llamo la contrarreforma de la reforma de la presente Bachelet. Ahora vamos a ver por qué, porque los elementos fundamentales están concentrados en revertir algunas medidas que incrementaron fuertemente la recaudación en el periodo del 2014 hasta el 2018 y que siguen apuntalando la recaudación hoy en día. Entonces, lo primero tiene que ver con entender cómo se estructuran los impuestos en Chile. Y la lógica de los impuestos en Chile son de cargo final. Es decir, el que percibe la renta es el que soporta la carga del impuesto al final del día. En el caso de los trabajadores es simple porque nosotros cuando nos pagan, seamos funcionarios públicos, seamos empleados del sector privado, cuando nos liquidan el sueldo, nos retienen el impuesto. O sea, nosotros percibimos la renta y pagamos el impuesto en forma simultánea. Y después los empleadores tienen que integrar esos fondos al tesoro público. ¿Sí? Y eso es parte de la recaudación permanente que se va haciendo todos los meses y repetidamente durante los 12 meses del año. En el caso de las utilidades, las empresas pagan mensualmente un pago provisional mensual, ¿sí? Que es una proxy de lo que debe ser el impuesto de primera categoría que pagan al final del año cuando las utilidades ya son ciertas, están refrendadas en el balance o en el flujo de caja si es que la empresa está acogida al 14D. Entonces esos fueron los primeros grandes beneficios que tuvo la reforma tributaria. Para las pymes, en el fondo les dijo, les vamos a cobrar impuestos sobre las utilidades percibidas y no sobre las utilidades devengadas. El 14 entero entonces lo que toma como base tributable es el flujo de caja. Y sobre ese se determina entonces el impuesto primera categoría. En el caso de los empresarios que son dueños de estas pymes, los impuestos se pagan en dos tiempos. Uno que tiene que ver con el impuesto de primera categoría, que se paga en función de los ppm en el formulario 29 todos los meses, que es un adelanto del impuesto a las utilidades. Y después ellos pagan personalmente por los retiros que hagan de esas utilidades. Pero ahí ellos pueden descontar el impuesto que haya pagado la empresa del impuesto que les toque a ellos pagar como renta personal. Entonces ahí queda plenamente integrado al sistema y las pymes siguen en ese esquema. ¿Qué les cambió a las pymes? Que antes pagaban sobre las utilidades retiradas, ahora pagan sobre las utilidades atribuidas. O sea, se distribuyen o no se distribuyen las utilidades, se supone que se le atribuyen a los dueños de ese capital o al convenio de socios que se haya ratificado en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces ahora se paga, al igual que la renta del trabajo, sobre la renta devengada, no solamente sobre la renta percibida. Entonces ahí hay un incremental importante de recaudación y de equidad horizontal que la reforma de la presidenta Bachelet dejaba a la par las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y para la pyme tuvo este beneficio grande, que era que principalmente las pymes tienen un problema con las grandes empresas, los grandes clientes que no les pagan la factura. ¿Sí? Les pagan a 90, a 120 y en algunos casos ha llegado hasta 180 días, o sea, 6 meses sin que les paguen la factura. Y cuando se tributa sobre base de devengada, uno tiene que pagar el impuesto, en este caso el 25% de las utilidades, sin que yo haya recibido esas utilidades. ¿Sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque las debe un cliente. Y en general son grandes empresas las que les deben a las pequeñas y medianas. Entonces esto fue un gran alivio para las pymes porque su base tributable fue concordante con lo que ellos perciben. ¿Sí? Entran las facturas pagadas y se descuentan las facturas de proveedores que también están pagadas. Entonces la base tributable es el flujo de caja, no el flujo de vengado. Y eso lo apreciaron bastante las pymes, sobre todo cuando empezó a operar el sistema, se dieron cuenta de la bondad que tenía este sistema. Entonces, gran parte de los pymes, de las pequeñas empresas y las microempresas, al igual que los trabajadores, y sobre todo los que boletean, ¿qué pasa? En mayo tienen su bono. La devolución de impuestos afecta principalmente a pequeños empresarios y a trabajadores por cuenta propia que boletean. El resto de los trabajadores asalariados quedamos raros, porque lo que nos descontaron coincide con lo que teníamos que pagar. Y entonces los pymes y los trabajadores en este sentido quedarían bastante equiparados. ¿Qué es lo que hizo la reforma? ¿Sí? Después de un proceso de negociación donde el sistema general iba a ser full integrado y sobre renta atribuida para todas las empresas, para las grandes empresas eso creó un problema mayor, porque ellos pagaban sobre las utilidades retiradas y en las grandes empresas se distribuyen no más del 40% de las utilidades del año. Entonces si se pasaba a pagar sobre renta atribuida, se iba a pagar sobre el 100% de la utilidad, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos de incremento en la base tributaria. Y eso les iba a pegar fuertemente en los impuestos personales que iban a tener que pagar. Entonces la negociación que se hizo, es decir, las grandes empresas van a mantener un sistema de tributar los empresarios en función de las utilidades retiradas. Pero para hacer equidad horizontal con las otras empresas, las pymes, que tributan sobre renta de vengada, entonces, ¿qué hizo la presidenta de Chile? Dos cosas. Le generó una tasa de impuesto de primera categoría más alta. Las pymes pagan 25, las empresas más grandes pagan 27. Y el otro efecto fue desintegrar el sistema. Ahora, esos empresarios, al determinar el impuesto que les correspondía pagar por las utilidades retiradas, podían descontar el impuesto de primera categoría proporcionalmente, en un 100%. Entonces, además de subir la tasa del impuesto de primera categoría, la reforma de la presidenta de Chile, que es lo que hizo, es decir, no va a poder descontar el 100% del impuesto de primera categoría, sino que solo va a poder descontar un 65% de su impuesto. Y ahí se desintegró el sistema. ¿Sí? Ya no sigue siendo lo que paga la empresa un crédito al 100% de lo que le corresponde pagar al empresario, sino que el crédito ahora es por el 65% del impuesto pagado por la empresa. Entonces, ahí es el golpe más duro probablemente, viene por ese lado. Y con esas dos medidas, más o menos se compensa la situación de las pymes, que ellos pagan por utilidades de vengada, sobre base de renta atribuida. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que se propone ahora, es que la tasa siga en el 27%. Para las grandes empresas la tasa va a seguir en el 27%. Pero se va a reintegrar el sistema completamente para las grandes empresas. Entonces este crédito del 65% vuelve a ser un crédito del 100%. Bueno, y ese solo efecto va a costar más de 800 millones de dólares al año, en forma permanente. ¿Sí? El hecho de que efectivamente voy a poder descontar todo el impuesto que pagó la empresa de mis impuestos personales implica que voy a pagar menos impuestos o incluso me van a devolver. La suma de todo eso ¿sí? Implica que se van a recaudar 830 millones de dólares al decir del informe financiero, pero si uno mezcla además que se va a ablandar la medida anti-elusión, esto podría generar un efecto aún mayor. ¿Sí? Entonces este es el piso, 800 millones es lo que a ciencia cierta, los 830 millones que está en el informe financiero, es a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Va a disminuir la recaudación en ese momento. Y disminuye todos los años. Esto es una disminución anual, permanente, hasta que se revierta esta situación o se busque otro mecanismo o venga otra reforma tributaria que trate de recuperar esta recaudación. Después hay otra medida que está también presentada para incentivar la inversión. ¿Sí? Y nuevamente se plantea de incentivar la inversión de las pymes. ¿Cómo opera este mecanismo? Que por 2 años
yo todas mis compras de bienes de capital las voy a poder depreciar en un 100%. A ver, en términos de ejemplo, si yo compro un camión y tengo una empresa que lleva contabilidad, ese camión va a tener una vida útil de 5 o 6 años. Por lo tanto, yo a gasto voy a poder incluir en la declaración de utilidades de mi empresa, en el estado de resultados, solamente un quinto o un sexto del valor del camión. Y eso va a ser reconocido como gasto y por lo tanto va a disminuir mis utilidades y la base imponible del impuesto. Ahora, si me permiten que yo el camión instantáneamente lo deprecio, o sea, los 5 millones de dólares que me cuesta el camión, en lugar de depreciar y tirar a gasto $1 millón cada año, ahora voy a decir que los 5 millones van a ser gastos. Entonces, ¿qué va a pasar? En el año que yo haga eso, la base tributable de la empresa va a bajar mucho. Y si baja la base tributable, voy a pagar menos impuestos. Por todos lados. ¿Sí? Entonces, si después uno analiza, bueno, ¿quiénes son los que explican la mayor parte de la inversión en Chile? Y si uno ve los sectores con cifras del Banco Central, dice, está en la minería. La empresa minera, la pyme, tiene un rol totalmente marginal, no pesa nada, son la mayor parte de grandes empresas y muchas de ellas transnacionales. El sector eléctrico, ahí tampoco hay espacio para las pymes. El gas, el agua, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, transporte y construcción. ¿Sí? Entonces, en el único lugar donde pueden haber pymes es principalmente en el sector de transporte o en la construcción. ¿Sí? En el transporte los que son pymes tributan por renta presunta, así que esto no les genera ningún beneficio, les pasa por el lado. Pasa totalmente por el lado. Entonces, y en la construcción, las empresas que son pymes no están haciendo grandes proyectos de edificación o grandes obras de infraestructura. Están más bien en obras de menor tamaño y por lo tanto sus bienes de capital son bastante menores. Por lo tanto, dentro de las empresas que se van a beneficiar, casi no hay pymes. Son la mayor parte de grandes empresas. Ahora, la pregunta de fondo, ¿esto va a generar que haya nuevas inversiones en el país? Bueno, algunos, como José de Gregorio, decano recién electo de la Universidad de Chile, dice que esta propuesta lo único que va a hacer es adelantar inversiones aprovechando el beneficio tributario. Por lo tanto, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Sí? Entonces, y no va a generar que el PIB de Chile aumente, porque no van a ser inversiones que se agreguen a las ya existentes, sino que van a sustituir y van a adelantar el plan de inversiones que puedan tener algunas empresas, porque se les va a abaratar el costo de los bienes de capital por la vía tributaria. Bueno, esta medida está estimado que nos va a costar por 2 años $500 millones cada año. O sea, en 2 años son $1.000 millones, más los 830 millones de 4 años, si lo llevamos a periodo presidencial. En este periodo presidencial tendríamos una disminución de recaudación de aproximadamente 4.500 millones. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la disminución. Por dejar de recaudar, dado el cambio tributario, y por el otro lado este incentivo en términos de autorizar la depreciación instantánea, que lo que hace es disminuir la base tributaria. Después hay un cierto retroceso en lo que se había avanzado en el subsidio que se le da a las empresas constructoras, que es el crédito especial del que gozan las empresas constructoras, que el presidente Bachelet lo había acotado para viviendas apuntadas hacia la clase media. Y esto era que este beneficio del subsidio lo podían tener viviendas de valor de construcción de hasta 2.000 UF, que al decir la propia Cámara Chilena de Construcción, en términos de valor comercial, o sea, en términos de valor de compra para todos nosotros, podían llegar hasta 4.000 UF. Ahora, en la reforma se propone pasar de las 2.000 UF a las 4.000 UF de valor de construcción como beneficio de este crédito especial del IVA. Y estamos hablando entonces ahora de viviendas de valor de mercado de 8.000 UF. ¿Sí? Entonces ya, no sé si estamos apuntando a la clase media, pero yo me puse más o menos en una vivienda 5.000 UF, 135 millones de pesos, hay que pedir 100 millones de pesos al banco, a 20 años, y eso serían 700.000 pesos el dividendo, por parte baja, con una tasa que hoy van a empezar a subir porque el Banco Central ya empezó a subir la tasa. ¿Sí? Por lo tanto, con eso ya se requiere una renta que supere por lejos los 3 millones de pesos.
Si nos vamos a 6.000 o a 7.000 UF, bueno, vamos aumentando por cada 1.000 UF vamos aumentando un 20% el dividendo. O sea, pasamos a 840.000 y si son de 7.000 UF, pasamos a prácticamente 1 millón de pesos. Entonces estamos hablando de renta ahí que tienen que superar los 4 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí difícilmente se visualiza la clase media. Y bueno, esta media cuesta 140 millones de dólares al año. ¿Sí? Entre la reducción de la recaudación y el aumento de este beneficio, estamos perdiendo recursos en el tesoro público sin incrementar ningún nivel de gasto social u otra cosa por casi 1.000 millones de dólares anuales. Más los 1.000 millones por 2 años, que va a ser la decisión inicial. Entonces esto pone un puzzle no menor para las finanzas públicas. Entonces, nosotros sabemos que para que el tesoro público quede equilibrado, porque hasta el momento solo le hemos sacado recursos al tesoro público. ¿Sí? En términos de los flujos, van a entrar aproximadamente 1.000 millones de dólares menos cada año, y durante 2 años 500 millones adicionales. Entonces, hay que compensar. Si no, la ecuación no cuadra. Yo desfinancio el tesoro público y lo que tengo que hacer, todo eso llevarlo a gasto. No hay otra posibilidad en términos de equilibrar las cuentas fiscales. Entonces, ¿cómo se propone compensar la recaudación? Con algo que ya la presidenta Bachelet había hecho. ¿Sí? Permitir que se declarara la inversión en el exterior que no se habían declarado y que se pagara un impuesto sustitutivo. Pero cuando la presidenta dio este beneficio, al mismo tiempo estaba firmando un convenio internacional con otros 140 administraciones tributarias en las cuales se comprometían las administraciones tributarias a compartir información y entregar los niveles de inversiones que tenían chilenos en el exterior, y en lo mismo Chile se comprometía a informar de inversiones que tuviesen extranjeros en Chile a las respectivas administraciones tributarias de los países firmantes del acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Servicio de Impuesto Interno va a recibir información de buena calidad para poder perseguir las capitales no declarados por chilenos en el exterior. Entonces, ¿ahora qué se propone? Una medida parecida a la que implementó la presidenta Bachelet, digo parecida, porque la tasa es mayor, pero la presidenta Bachelet tuvo una preocupación especial de que no se le colaran blanqueos de capitales. O sea, que no fueran a entrar plata del narcotráfico o de paraísos fiscales, de esas cosas. Entonces lo que se exigió fue que todos los capitales declarados estuvieran en bancas formales, ¿sí? En países no paraísos fiscales. Y por esa vía se le puso atajo al blanqueo de capital. Ahora, en la reforma, en el reglamento no hay nada, y además se incorpora bienes físicos. O sea, si yo me compré una mansión en Miami o me compré una mansión en Monte Carlo, la puedo reconocer como inversión y voy a pagar un 10% y con eso va a quedar blanqueada esa propiedad. ¿Sí? Y con el agravante que cómo se compró la propiedad. Entonces ahí efectivamente podemos tener un blanqueo indirecto. ¿Ya? Entonces estamos con una medida que incrementa la recaudación, pero al igual que el gobierno de la presidenta Bachelet, es un incremento puntual. Va a beneficiar a esta administración, pero tiene este problema, en el cual probablemente el Servicio de Impuesto Interno, haciendo la pega, obtendría una recaudación aún mayor. Entonces, es una suerte de perdonazo que se les está dando a los que no declararon cuando se les dio la oportunidad, y al mismo tiempo todas las organizaciones que se dedican a las buenas prácticas en términos de finanzas públicas advierten que esas situaciones se tienen que dar muy de cuando en vez, y estamos en menos de 4 años dando otro beneficio en condiciones que son distintas, y por lo tanto ya la cosa empieza a tomar otro cariz, y en el cual efectivamente se le está dando una señal en la cual no vale la pena, es redituable no declarar y esperar el próximo perdonazo. Entonces ahí hay situaciones complejas donde hay una mayor recaudación, pero yo creo que es una mala forma de compensar la recaudación que va a caer de forma permanente por los beneficios de la construcción y de la reintegración. La gran medida de recaudación es la instauración de la boleta electrónica, que de acuerdo al informe financiero estaría recaudando entre 1.100 y 1.400 millones de dólares al año. ¿Ya?
Ya esto genera un debate enorme porque cuando hablamos de boleta electrónica estamos hablando del final de la cadena del IVA, el último eslabón. ¿Sí? Y esto supone que ahí está el grueso de los niveles de evasión. ¿Sí? Varios ya han puesto sus dudas en términos de que esta cifra sea la apropiada. Incluso los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno tienen dudas de que esto vaya a ser así. Michel Priorat dice que con esto no se va a recaudar ni un peso de evasión. ¿Sí? Porque los que evaden desde la factura electrónica y no van a sincerarse con la boleta electrónica. Entonces van a pasar siempre por el lado. Y otros, en términos que dicen, bueno, lo que vamos a hacer con esto es eliminar algunos beneficios simplificadores de los cuales gozan varias pymes, los pequeños contribuyentes que tienen un sistema muy simplificado para pagar impuestos a la renta y pagar el IVA. Ahí están los feriantes, los talleres artesanales, todo lo que tiene que ver con los fonderos. Hay un conjunto de actividades permanentes que están beneficiándose de eso. Entonces aquí la principal medida de recaudación compensatoria permanente pone duda en términos de los montos que va a recaudar y en tan corto plazo. Por lo tanto, si esto falla, el programa está desfinanciado. Bueno, ya tuvimos una primera reunión con asociaciones de pequeños empresarios, entre ellos los feriantes, más de 120.000 feriantes, que ellos tienen sistemas muy simplificados y ellos están muy preocupados de esta la boleta electrónica. No tanto por la boleta electrónica, porque dicen, bueno, es un beneficio, vamos a sustituir papel, vamos a tener un gasto, no creo que vaya a ser muy caro, si lo hacen con una aplicación en el teléfono celular va a ser fácil, etc. Pero el problema de ellos no radica ahí. El problema de ellos radica en la cadena donde se alimentan para comprar sus productos. Y tan simple que dicen, vamos al valledor, y ahí no dan ni una factura, ni por casualidad. Entonces, si a mí me aplican boleta electrónica, yo no solamente voy a pagar mi IVA, sino que voy a pagar el IVA de todos esos grandes empresarios que están ahí en el valledor. Así que ni fregando, o sea, ahí la guerra va a ser sin cuartel. Así que, algunos ahí más osados dicen, a tomatazo limpio en la moneda vamos a lograr que esto no se aplique. Y les creo, o sea, son capaces, porque ellos no van a aplicar boleta electrónica mientras el Servicio de Impuesto Interno no llegue al valledor, se instale permanentemente y haga eso. Bueno, y uno va ahora, los me dicen, y los mismos en los seminarios que hemos estado compartiendo a la gente del servicio, le dice, bueno, hoy por hoy, ¿qué hace el Servicio de Impuesto Interno en los valledores? Nada, no está. Porque cuando trató de estar, les hacían todo por fuera. ¿Sí? Entonces lo que ellos lograban fiscalizar era una parte de la cosa. Y todas las transacciones se hacían fuera de los valledores. Entonces ahí la fiscalización es cara, porque no es de escritorio, ¿sí? No es software, es inspectores, ahí en la calle, dando la vuelta, llegando a la madrugada, ¿sí? Entonces cambia la cosa. Y si uno ve cómo se está apoyando que la boleta electrónica sea exitosa, no se está apoyando. ¿Se está reforzando el servicio de impuesto interno? No. Al contrario, ¿qué es lo que se está haciendo? Sacarle personal para armar el defensor del contribuyente. ¿Ya? Entonces, difícil la cosa de que efectivamente esto vaya a generar un impacto en corto plazo en términos de incrementar la recaudación y compensar los otros elementos de mayor gasto o de menor recaudación. El 14D también desaparece junto a ese esquema simplificador. Entonces, ahora las empresas, las pymes, van a tener que volver atrás a pagar toda sobre base de vengada. Entonces, si uno efectivamente ya se pasó a la base caja y ahora lo hacen volver a la base de vengada, ¿qué es lo que pasa? Su base tributaria sube. Entonces, van a tener ahora el ciclo de vuelta y les va a afectar en términos de que van a tener que pagar más en términos de impuestos de primera categoría y van a tener los mismos problemas que tenían antes con las grandes empresas que se atrasaban mucho en pagar la factura. Entonces, complicado. Y lo que se hizo es poner un 14 tera acotado, donde el Servicio de Impuesto Interno va a determinarle al contribuyente cuál es su base imponible, ¿sí? Su base tributaria. Es decir, antes lo hacía automáticamente el contribuyente porque en la medida que iba informando las facturas y las boletas afecta y les descontaba las facturas de compra pagadas, afecta, iba alimentándose automáticamente. Ahora no sé por qué le dicen al Servicio de Impuesto Interno quién le tiene que dar la venia al sistema. ¿Sí? Más burocracia,
y más problemas para las pequeñas, y se baja el umbral. El 14 tera antes beneficiaba a empresas de hasta 50.000 UF de venta anual. Este sistema simplificado queda con un techo de 10.000 UF. O sea, muy pocas empresas van a estar ahí, y lo que vamos a tener es que gran parte de las pymes van a tener un incremento en su base tributaria y van a tener que pagar. ¿Ya? Entonces va a haber un efecto de recaudación en la medida que la base tributaria se incrementa para los pymes, que retiran más del 75% de sus ganancias. ¿Ya? Entonces ahí va a haber algún problema mayor desde el punto de vista de las pymes que ven reducidos sus beneficios y que por lo tanto sus bases tributarias van a subir. Entonces ahí también hay un efecto que mejora la recaudación, pero a costa de las pymes. Otro elemento de recaudación, que está bien, hay que aplicarlo para equiparar la cancha, que tiene que ver con todas las transacciones electrónicas, para adquirir algunos servicios. Y ahí están AliExpress, que es una línea comercial de internet, Netflix, ¿sí? Y Spotify en términos de bajar música y de todo eso. Son efectivamente mensualidades bastante bajas, que no se paga hoy ningún impuesto porque son plataformas transnacionales que están fuera del país y no están pagando impuestos ni habiendo iniciado actividades acá, pero son asequibles. Y por lo tanto, lo que se graba en esto, bueno, va a salir de nuestro bolsillo. ¿Está bien que se aplique esto? Sí, porque equipara la cancha con respecto a las compras que uno hace por internet hoy en el comercio establecido, que también tiene sus ventas virtuales, y ellos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar el IVA y todas esas ventas quedan en una declaración de renta. Pero bueno, acá recordemos que esto se está haciendo no para equiparar la cancha, sino que estamos juntando fuerzas para equiparar los 800 millones de dólares y los 140 millones de dólares de construcción. O sea, los más de 1.000 millones de dólares que perdemos de recaudación. Entonces, todo suma. Estamos compensando eso, no estamos incrementando la recaudación para después gastarlo en otra cosa. ¿Sí? Estamos equiparando los ingresos del tesoro público, nada más. El gobierno ya dijo cuál era su meta fiscal y dijo que al final del periodo tenía que tener un déficit estructural que estuviera en torno al 1% del PIB, o sea, la mitad de lo que es hoy el déficit. ¿Ya? Entonces, si se recauda menos, o sea, si efectivamente no logramos compensar la recaudación, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que irnos a compensar por el lado del gasto, no hay ningún misterio en esta cuestión, ¿sí? Porque mi meta la tengo establecida. Entonces, si yo establecí una meta, estoy haciendo una ingeniería financiera para reducir la recaudación y dejarla equilibrada con algunas medidas, y eso no me resulta, ¿qué pasa? Van a cumplir el compromiso, porque están más preocupados de las clasificadoras de riesgo que de otra cosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a tener que verse afectado el gasto. Y ahí está todo metido. ¿Cuáles son los candidatos preferidos? 21 y 22. Gasto personal, compra de bienes y servicios. Así que eso afecta a los servicios sin lugar a dudas. Su gasto operacional es el que está involucrado. Y por supuesto, en términos de gasto de inversión, también. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver, no sé cómo se va a hacer la modernización. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estar incluyendo ahí? ¿Cómo vamos a estar incrementando la productividad de los servicios? Difícil. ¿Ya? Entonces, la poca consistencia financiera que tiene la medida y bastante especulativa en términos de las fuentes compensatorias de recaudación hacen ver con preocupación el equilibrio fiscal, sobre todo por el lado del gasto. O sea, después de esto no cabe duda que la reforma previsional, el incremento no va a ser en 8 años, sino va a ser en 9 años. ¿Sí? Hay otras medidas que no están ni siquiera en el informe financiero, pero que también afectan la recaudación. Primera medida, va a haber menor impuesto de herencia. ¿Sí? Esto estamos hablando afecta a los grandes patrimonios, ¿sí? Porque a la clase media en términos de nuestra herencia lo que pagamos es bastante pequeño, ¿sí? Además se diluye, hay que superar más de 50 millones por heredero y ahí recién uno paga, etc. Hay varias cosas y lo que se paga al final es bastante poco, ¿verdad? Pero cuando tengo miles de millones de dólares de herencia, ya la cosa no es baladí. Entonces hay modificaciones que van a golpear. Probablemente no todos los años, pero bueno, eso sí que es seguro. Todos nos morimos. ¿Sí? Sea rico o pobre, el destino es el mismo. Entonces en algún momento vamos a caer. Entonces ahí hay una reducción importante. Ahora se va a poder transferir en vida el patrimonio familiar. Es otra forma de eludir el impuesto de la herencia.
Y más aún, se permite formar fundaciones que reciban donaciones sin pago de impuestos y estas pueden estar incluso en el extranjero. Entonces, si uno lo ve en términos de política pública, decir, bueno, financiar fundaciones está bien, pero fuera de Chile, ¿cuántos chilenos van a obtener el beneficio de esas fundaciones? Difícil, ¿no? Los que viajen, ¿no? Difícil. Y estas medidas no se han cuantificado. Y hay una que no está incluida acá, que es así que va a reducir todos los años la recaudación. Y hay que pedirle al Servicio de Impuestos Internos que nos dé la información. Es que las ganancias por compra y venta de acciones, ¿sí?, van a quedar, va a haber la posibilidad de pagar un impuesto sustitutivo del 20%. Entonces, al Servicio de Impuestos Internos hay que preguntarle, bueno, ¿quiénes son los que obtienen la mayor cantidad de esas ganancias por compra y venta de acciones? ¿Cuánta de esa ganancia está en declaraciones de impuestos cuya renta supera los 100 millones de pesos? Porque ahí sí que el regalo es enorme. Porque en vez de pagar 35%, voy a pagar 20%. ¿Sí? Y sobre lo que gané en las acciones, en vez de pagar 35%, voy a pagar solamente el 20%. Entonces hay un efecto no menor de disminución permanente de la recaudación. Y eso no se ha cuantificado. Entonces, resumiendo, lo principal, cuando se hizo la reforma de la presidenta Bachelet, era todo juntar fuerza en el Tesoro Público e incrementar los ingresos al Tesoro Público, para después establecer las políticas de gasto, y que las políticas de gasto estaban más o menos definidas: educación, gratuidad, más salud y, en alguna medida, mejorar la previsión. Y en eso se agotaban los 8.000 millones de dólares que pretendía recaudar la reforma de la presidenta Bachelet. ¿Sí? La reforma de la presidenta Bachelet recaudó menos de lo que esperaba, porque el crecimiento también fue inferior al esperado. Y por otro lado, porque se hizo una reforma muy gradual. ¿Sí? Recién este año la tasa de impuesto para las grandes empresas está en 27 y va a poder operar completamente el sistema semi-integrado. ¿Sí? Y la recaudación sigue creciendo bastante fuerte. Entonces, ahora lo que tenemos es una reforma que se agota en sí misma. ¿Sí? Lo que reduce la recaudación lo traslada hacia tributación indirecta, que principalmente va a gravar el consumo, y con un componente muy especulativo en términos del resultado que va a tener la factura electrónica, que sería bombástico. O sea, el Servicio de Impuestos Internos se ganaría todos los años el premio de excelencia, porque el aumento de productividad sería enorme. Difícil, es muy difícil. La realidad es muy clara en ese sentido, que son procesos de mediano plazo. Hay que estar persistentemente desarrollando las estrategias para ello. Por lo tanto, tenemos 1.000 millones de dólares que se van a dejar de recaudar, una compensación que los más optimistas, y ahí creo que yo estoy de los más optimistas, he llegado a 600 millones de dólares. Michel Lorrat, de los más pesimistas, dice que no se va a recaudar nada, y los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos andan por ahí por 300, 350 millones de dólares. O sea, a todas luces, si se implementa todo lo que está en el proyecto, la suma es negativa. ¿Sí? La recaudación neta es menor que la que había antes de emprender la reforma. Por lo tanto, ahí está la gran duda de este proyecto. ¿Sí? Y además que es un proyecto que no ha permitido que se aquilate la reforma anterior y cuál es su real poder recaudatorio. ¿Sí? Porque sobre esa base es la que yo tengo que construir y medir mejor las cosas en términos de lo que va a ser el desarrollo de la política pública del futuro. Entonces, en mi evaluación final, esta reforma es una reforma regresiva, porque concentra sus beneficios en los segmentos de mayores ingresos, y lo financiamos todos los chilenos. Pymes y trabajadores es donde se concentra la gran parte de la compensación, y esa compensación no da para financiar lo que dejamos de recaudar por otras vías. Y además, en términos de gatillar un impulso muy fuerte para el crecimiento más permanente de Chile, bueno, la medida de inversión, esta depreciación instantánea, probablemente no va a ser lo que va a desplazar la frontera de producción de Chile y vamos a tener crecimiento sostenido más alto por mucho tiempo. Va a ser netamente una situación de adelantar inversiones que yo tenía previstas para un par de años, las voy a hacer ahora para aprovechar
el beneficio tributario, porque me pasaría de gil de no hacerlo. Es mucho lo que está en juego para no aprovechar. Y los que van a poder aprovecharlo son los que rápidamente en la minería es cuestión de decir vamos a renovar. A ver, los camiones que teníamos que renovar en 2 años más, renovamos ahora. ¿Sí? Todo lo que sean las trepanadoras, todo un montón de maquinaria y equipo que la minería utiliza mucho. Y en telecomunicaciones ni hablar. ¿Sí? Van a adelantar todo lo que tenga que ver con el proceso de telecomunicaciones. Entonces ahí está el meollo y no hay más misterio en esto de la contrarreforma que se ha presentado en este proyecto de ley. Bueno, ahora vamos a invitar a Hernán para que nosotros acá para que le hagan algunas preguntas. Bueno, mi nombre es Carlos Miranda, de Valparaíso. Llevo 2 años y medio que ando en tesorería. Y la verdad que a simple rango no domino mucho el tema, pero con la explicación que usted dio, resulta que se va a recaudar menos dinero y en el fondo eso va a afectar directamente al personal del servicio en este caso, ¿no? Al haber menos dinero se va a tender a pedir gente, pienso yo. Así básicamente. O sea, no sé si de pedir gente, pero sí en el reajuste que se va a empezar a discutir este mes de noviembre, como todos los años, y los siguientes en noviembre, no se ve muy auspicioso. ¿Sí? Entonces, por ese lado va a haber principalmente la construcción del ítem 21. Y después para la operación de los servicios vienen los recortes en el ítem 22. Y ahí también se va complicando la cosa porque seguimos recortando viáticos, seguimos recortando lo que es el presupuesto para comprar bienes y servicios, que son lo que necesitan los servicios para operar. O sea, no solamente la tesorería, sino que estamos hablando de todo el sector público. Y la tesorería obviamente va a estar en el ojo del huracán. No en el ojo del huracán, pero va a ser uno más. El promedio nadie se escapa. Entonces por ahí va a venir y los proyectos de inversión para mejorar algunas cosas en el ámbito de la informática y eso, no van a quedar muchos recursos disponibles. Así que yo lo evalúo en términos que la orden del día es mantención de lo que hay y cero expansión del gasto de los servicios. Así es. Señor profesor, buenos días. Buenas tardes. Quisiéramos saber su opinión respecto a los artículos 52 y 53 de la reforma respecto a las compañías. ¿Cómo lo visualiza? A ver, ahí es complejo porque el informe financiero no hace una evaluación del impacto que eso va a tener. Hay varias propuestas adicionales a esta que tampoco están valoradas, que tienen que ver con todos los gastos necesarios para el ejercicio de la función productiva. Y ahí hay un conjunto de gastos que hoy por hoy el servicio rechaza para definir la base tributaria. Entonces ahí van a haber varias cosas que van a afectar adicionalmente la recaudación que no están medidas. Entonces ahí el artículo que usted dice también van a estar en que todavía no hay una evaluación. Y eso, al decir de los mismos diputados, ellos van a exigir que se presente con la evaluación fiscal, porque hay que ver los efectos que esto va a tener de encadenamiento y por dónde va a estar cortando. Entonces, hay varias cosas que están ahí en el aire y en los cuales no se está poniendo atención adecuada desde el punto de vista del impacto recaudador y financiero. Otra cosa que cambia notablemente es la capacidad de fiscalización del servicio de impuestos internos. Le acotan los plazos y prácticamente al acotárselo en materias que son difíciles porque muchas veces son empresas transnacionales y las consultas van a las casas matrices y de ahí vienen las respuestas, pasan 6 o 9 meses y llegan una cantidad de información y si el proceso además ya le van a cortar los plazos a 6 meses y si las casas matrices van a 9 meses o más y llega la información atrasada, pasó la vieja como que dice. Y después el servicio va a tener máximo 10 días para procesar la información que llegue. Y ahí también la posibilidad de hacer una fiscalización idónea es muy complicada. Y además el servicio se ve coartado por otro lado,
que el servicio a veces descubre una situación anómala de evasión o de elusión en el flanco, no sé, de renta, y después eso lo retropola y se da cuenta que eso viene también aparejado con IVA. Y se va 2 años atrás y ya no va a poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, al servicio, en términos de fiscalización, en su rol, aparte de perder personal, aparte de acortarle los plazos en procesos que no son de corto plazo, los contribuyentes son reacios a entregar información y hay que estar ahí arriba de ellos, y además acortarle los plazos, va a ser entonces que la fiscalización retroceda y sea menos eficiente de lo que es hoy. Entonces ahí también vamos a tener otros fuentes de menor recaudación. Buenas tardes, don Hernán. Yo soy Ana Benito, vengo de Los Ángeles, para esta charla tan importante y que en realidad igual está haciendo harto en el país. Mi duda prevalece en el tema del impuesto que se va a pagar una vez que haya sido diferido. Con esta reforma, sobre la reforma, se pretende que ya no se va a dar la posibilidad de diferir el pago del IVA en los precios que no teníamos estipulado como servicio y trajo algún beneficio. ¿Está medido el beneficio que pudo haber traído el haber diferido el pago del impuesto en respecto al IVA? El proyecto no actúa en términos de disminuir el proceso de diferimiento del IVA, eso lo mantiene. Ahora, efectivamente, es un beneficio que hay que estarlo controlando, porque es una ventana que puede prestarse para el mal uso. Y ahí tanto el servicio como la tesorería han seguido haciendo acciones mancomunadas para mantener eso bajo control. Pero hay muchas empresas que lo utilizan de buena forma. Entonces, si uno analiza los que ocupan el beneficio y después lo compara con los que quedan morosos habiendo ocupado el beneficio, el grueso, más del 80%, lo utiliza bien. Lo utiliza como una ventana de alivio financiero, de corto plazo, por 60 días. Pero le es útil para contrarrestar alguna medida el no pago de la factura a 30 días. Le permite mantener defendido su flujo de caja. Y en ese sentido, ya en los últimos, a principios de año, ya teníamos una figura clara de que hay un grupo que trata de abusar del beneficio, pero hay otro grupo que es mayoritario, que lo usa bien. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser claros que nuestras pymes en Chile son bastante golpeadas. Una, porque no hay una política comercial clara que les establezca un estatuto pyme que impida que les paguen a más de 60 días. Y por otro lado, por eso mismo son sujetos de crédito financiero débil. Le aplican tasas de interés muy altas y cuando van a hacer factoring con la factura, le aplican un descuento terrible porque el que hace el factoring también sabe que las plata de 90 días y de repente van a ser 120. Entonces todo eso, mayor riesgo y el descuento que le aplican en la factura al pobre pyme no es menor. Entonces, consciente de toda esa situación es que se creó este beneficio de alivio tributario financiero, ¿sí? Que no debiera alterar, una vez que esto entra en hueá, no debiera alterar la recaudación. Es un beneficio que es un rotativo, por así decirlo, ¿no? Que le da un alivio financiero a la empresa. Sí. Hola, don Hernán, Liliana Cena. Bueno, mi consulta es porque nosotros, bueno, no hemos leído porque el proyecto es bastante grande y no hemos oído como en específico algunas cosas que sean netamente de nuestro servicio, que nos puedan afectar. Hay una parte donde habla de las facultades para la condonación, que hoy día estarían, bueno, sí, estuvo al principio, desde Hacienda, pero hoy día habla que van a haber condonaciones con consulta de un informe a la tesorería. Entonces, eso también a nosotros no nos ha llamado la atención y en algún párrafo también habla sobre la reserva que tenemos que guardar los funcionarios públicos, yo no sé si usted lo ha analizado, prácticamente de por vida. O sea, habla de que uno deja de ser funcionario y tiene que continuar la reserva. O sea, la reserva de... Sí. Sí, yo creo que hay un retroceso. Nosotros hicimos una política pública que fuera abierta, que fuera más bien un derecho. Todos tenían la posibilidad de acceder a él y con reglas claras.
así que no hubiera ninguna situación arbitraria. Y estamos volviendo al predominio de la arbitrariedad. ¿Sí? Cuando se habla que esto va a ser oscuro y que va a haber una consulta y que va a quedar en reserva la consulta, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, para mí, eso es un retroceso en términos de lo que debe ser un sistema tributario y su transparencia. ¿Sí? Y que los mecanismos de condonaciones tienen que ser muy abiertos y de acceso claro y preciso para todos los que quieran acceder. Y por eso, cuando se hizo la política de condonaciones, fue muy abierta, con reglas claras, y los niveles de condonación estaban definidos en función de ciertos atributos que presentaba el deudor. Y en función de eso tenía el derecho a acogerse a determinadas tasas de condonación. Ahora vamos al camino opuesto. Volvemos a lo que le causó tanto daño al servicio post-tributario. ¿Sí? Esa condonación arbitraria que a unos sí y a otros no. ¿Sí? Además, se contrapone con lo que establece el estatuto administrativo. O sea, si un funcionario que se el impuesto interno conoce de alguna irregularidad, no la va a poder denunciar, se tiene que ir a la tumba. Bueno, yo no vi tan negro el panorama, pero estas prácticas pueden llevar efectivamente a eso, que efectivamente la capacidad de denuncia se vea debilitada. Rodrigo tenía... Rodrigo Cuadra, de la Dirección de Presupuesto. Quisiera plantear alguna cosa donde está en un plano un poco más político. Viendo todos los aspectos negativos del proyecto, da la impresión que los grupos que se pueden oponer deberían ser relativamente numerosos. Ya no señalaba respecto a las pymes, y no sé cómo están reaccionando los organismos que las pueden agrupar. Viéndolo, por lo tanto, desde el punto de vista positivo, cómo se puede revertir esto o impedir que se apruebe el proyecto o se apruebe con muchos cambios. Está primero la base técnica de que las respuestas que se han dado desde múltiples actores ha sido bastante contundente. Y también me gustaría saber si hay opiniones de los gremios. Yo sé que ya Rodrigo Vergara, que era candidato a ser ministro de este gobierno, ministro de Hacienda, tiene una opinión negativa por lo menos en algunos de los aspectos del proyecto. Y deben haber algunos otros. Y quiero ver alguna posición, que se ve en el plano más positivo, más optimista de que esto se pueda rechazar. La hipótesis de trabajo que hay a nivel de la Cámara es que tal cual está el proyecto, y mientras el gobierno no cambie en términos de tener una actitud más dialogante, probablemente se rechazaría la idea de legislar. Y con eso se le cierra la puerta al proyecto hasta más de un año. Lo cual, claro, una derrota política durísima. Por otro lado, los elementos que están detrás de la justificación, sobre todo de la reintegración, tienen que ver con que hay un número de pymes que estarían en el sistema semi-integrado y que por lo tanto ellas se ven muy afectadas. Entonces la solución más eficiente desde el punto de vista de todo esto sería decir, bueno, preocupémonos de esas pymes y démosle las condiciones para que se puedan salir del sistema semi-integrado y que se vayan a la renta atribuida o al 14-13 en función de cuáles son los niveles de venta que tienen. Pero develemos cuál es la situación de esas pymes. Si están primero con ventas o ingresos menores de 50.000 UF o incluso más allá de 100.000. Y a ver si efectivamente su condición societaria amerita que le hagamos un estudio en profundidad y le modifiquemos la situación en la cual están. Difícil que se vaya a transparentar eso, pero el servicio podría dar información por lo menos en términos de cuáles son los tramos de ingresos por los cuales están esas pymes que quedan en el sistema semi-integrado y que tendrían a todas luces un efecto que las perjudica con respecto a las otras pymes que no están en términos de equidad horizontal. Que ese es el argumento más técnico que ha dado el gobierno. Pero entonces, si vamos de tecnicismo en tecnicismo, lo más eficiente, veamos las pymes que tienen problemas y saquemos las de allá. Y veamos cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que las tengan.
Por otro lado, todo lo que es modernización y seguir metiendo cuestiones electrónicas, está bien, pero para eso no necesitamos una reforma tributaria. ¿Sí? O sea, nadie se va a oponer a que después de la factura electrónica venga la boleta electrónica. Claro, si se hace más eficiente, los costos transaccionales bajan, etc. Y el servicio se le simplifica hacer la vega. ¿Sí? Todo llega casi en forma instantánea a las bases del servicio, entonces tanto mejor. Por eso yo veo que estamos en una situación que se va a ir haciendo más confrontacional cada vez, porque la discusión del presupuesto tampoco ha sido muy transparente. Como nunca, los diputados están solicitando mucha información complementaria porque hay muchas dudas de lo que se entrega y de lo que no se entrega. Y por lo tanto, en este sentido, ya se hizo un primer listado de información que debía proporcionar el Servicio de Impuesto Interno y todavía no se sabe nada. Entonces, la medida que se vaya dejando atrás lo que es el presupuesto, que se salga ya el tema del reajuste, bueno, vamos a entrar de lleno a la discusión del proyecto de reforma, y ahí probablemente la cosa va a ser bastante dura. Mucho espacio de mejoría del proyecto yo no veo en general. ¿Sí? Esto de la simplificación y la modernización está jugado todo en la famosa boleta electrónica, y una parte ya está operando la boleta electrónica. O sea, cuando permitieron que el voucher de las tarjetitas fuera la boleta también, ya estamos en una gráfica electrónica. ¿Sí? Y que está llegando con un desfase al Servicio de Impuesto Interno, pero de todos modos bastante más rápido que la boletita en papel. Entonces, veo difícil la solución política al problema. Buenas tardes, Mario Vargas de Viña. Me gustaría saber si el proyecto en sí, la verdad no lo he visto mayormente, pero saber si el proyecto distingue una variable de la imagen que va a dar el país al hacer esta recontra-reforma, ya que la reforma tributaria en el inicio lo que venía a hacer era generar nuevos fondos para poder generar políticas públicas, las cuales disminuirán las brechas entre los sectores económicos en Chile. Entonces, claramente lo que está estableciendo esta contrarreforma es lo que va a significar un aumento de esa brecha y que finalmente nos va a dejar mal posicionados en lo que nosotros queremos proyectar como imagen al exterior. Bueno, yo vuelvo a lo inicial, que el gobierno ya declaró cuál es su meta fiscal. ¿Sí? Y ahí declara claramente cuál va a ser su comportamiento financiero. Entonces, si le va mal en la recaudación, va a tener que ajustar más en el gasto, y a lo que está apuntando es que el resultado final se mantenga. ¿Sí? Y eso es lo que algunos sectores internacionales aprecian. Las clasificadoras de riesgo, el sector financiero va a estar preocupado por eso. Otros que tengan que ver con la sustentabilidad país, que ya nos pasaron la cuenta, en términos que Chile tiene bajo gasto de innovación, que su crecimiento estructural viene bajando persistentemente y no se ve nada que lo haga repuntar, no hay nuevos sectores de desarrollo en la matriz productiva, etc. Y esos son los fundamentales de la evaluación de las capacidades del país. Y esta reforma no aporta en ese sentido. No hay ningún elemento en el cual vayamos a seguir. Por ejemplo, podríamos haber tenido una propuesta de incentivo a la inversión en innovación potente, que hubiera un beneficio tributario duro y grande para el lado que fueran gastos de inversión y en innovación. Pero no hay. No está ahí. Aquí fue a destajo donde más se pueda acelerar. Y si terminamos haciendo por importaciones de materiales, el efecto sobre el empleo también va a ser magnífico. No hacemos olvidar. Los objetivos de la primera reforma de la presidenta de Chile de recaudar un monto de 8.000 millones de dólares que no se alcanzó, digamos, ¿no? Eso sigue vigente, digamos, ¿no? Es una reforma que aún no ha cumplido su ciclo, digamos, de madurez, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando usted habla aquí de lo que se dejaría de recaudar, está considerando también lo que se propuso en un principio en la primera reforma de la señora Bachelet, ¿no? O sea, esta reforma, perdón, que está vigente ahora. Claro, ese es el punto de partida. Sobre eso empezamos a retroceder. Y en el fondo, así, en suma simple,
si la reforma de la presidenta en su periodo alcanzó a recaudar casi los 8.000 millones, porque una parte final se está recaudando ahora, que es el periodo administrativo siguiente. No estuvo tan lejos, ¿no? En el fondo no estuvo tan lejos en términos de la suma de todas las medidas. Pero ahora, bueno, en este periodo, si esto se aprobara y empezara a hacerse efectivo ya a partir del año 2019, vamos a retroceder en términos de los 8.000 que habíamos ganado, vamos a perder 5.000. Esa es la suma algebraica así. ¿Sí? Y eso va a ser compensado con tributación indirecta. ¿Sí? Van a gravar el consumo. ¿Cuántos de esos 5.000 van a ser compensados por la vía del consumo? Esa es la gran duda. Algunos optimistas creen que no va a ser más allá del 70%. Entonces vamos a tener una reducción en vez de 5.000 millones del 30% de esos 5.000 millones. Y vamos a perder 1.500 millones de euros. Que en un contexto como el que tenemos ahora de ingresos y gastos bastante equilibrados y con un precio del cobre que se mantiene bajo los $3, no se ve por dónde efectivamente vayan a haber incrementos en los ingresos que permitan hacer una política pública más activa. Don Hernán, ya que me mancilla, algo más local. Nosotros como servicio de Hacienda hemos siempre logrado nuestra meta de recaudación. Desde su mirada, ¿esto va a influir en los bonos de recaudación que nosotros tenemos como servicio de Hacienda? Porque se habla de una rebaja, se habla de menores ingresos para digamos, del área fiscal. Entonces, ¿eso va a influir en nosotros como servicio? Dentro, digamos, de los 4 servicios de Hacienda que tenemos el bono de incentivo, la 19.041 y también el bono de recaudación. Yo creo que marginalmente, recordemos que el bono está más orientado a que la deuda morosa se mantenga bajo control. Entonces no es sobre la recaudación espontánea que está afectando. Tiene que ver con lo que va quedando arrastrado. Entonces en ese sentido puede que esto en el corto plazo no afecte tanto. ¿Sí? Va a seguir todo más o menos igual. En la medida que se van modificando las herramientas de condonación, efectivamente las capacidades de negociación con los deudores se debilitan y ahí obtener los niveles de resultados puede ser más complejo. Pero por el hecho de que esta nueva reforma de la reforma, va a afectar, o sea, progresivamente a los pymes. Y de hecho lo que más afecta a los pymes en cuanto, digamos, a la morosidad que existe dentro de la pobreza. Claro, probablemente ahí si es que se ocurre esto y que tenemos ahí más fiscalización concentrada en las pymes, bueno, se nos va a diseminar el efecto y eso va a requerir más esfuerzo de la tesorería para poder recaudar lo mismo que se está recaudando igual. Porque vamos a tener, claro, con mucho más activo servicio de impuesto interno en deudores que son más chicos, tienen menor capacidad de pago y por lo tanto van a ser más duros para pagar y ponerse al día. Y de hecho con menos recursos para nuestro propio servicio, porque todo se va a restringir ahora. Claro, van a haber ahí efectos, no solamente a nosotros, sino al servicio también. O sea, toda la administración tributaria en ese sentido se va a ver comprometida. Pero en ese sentido no hay mucho. A diferencia de lo que se hizo con la reforma de la Receta de Chile, que los servicios de la administración tributaria fueron fortalecidos. Exactamente. ¿Sí? En inversiones informáticas, en personales y en modernización de la gestión. ¿Sí? Compartir más información, que haya fluidez en términos de las bases de datos. Y fueron favorecidos los pymes, que era lo que estaba más afectado. Y los que están más afectados van a seguir más afectados todavía. Claro, es que ahí tiene que ver el tema de recaudación efectiva versus recaudación constante. Porque dejarla en los impuestos impagos como cuentas por cobrar, claro, financieramente el balance suma, pero es una fotografía contable, ¿no? Es distinto cuando pasa por la caja y los pesos están en el tesoro público, aunque sean menos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Montesinos de la Comuna de San Antonio y gracias por estar aquí, por venir y por mostrarnos a nosotros así en términos tan claros de qué se trata. Te cuento, lo que pasa es lo que a mí más me llama la atención, lo que estábamos conversando como si las pymes
el pequeño empresario, el empresario del negocio de barrio, tomando en consideración de que la agricultura yo creo que es una de las economías que mueve el país también, y que nos da boleta porque es como todo lo amigo, todo así bien simplificado, por decirlo de una forma. Ellos saben la magnitud de esta reforma, porque me llama mucho la atención que yo por Facebook, yo comparto y ya no a la reforma y puras cosas así como porque al pequeño empresario lo va a afectar y puras cosas. Es como una cadena en sí que se lleva, pero uno en sí no tenía clara la magnitud de la reforma, porque es algo muy grave que al final el gran empresario no va a ayudar, no, porque al pequeñito hasta a nosotros nos va a afectar porque nosotros vamos al negocio a comprar. Y ellos, como yo les estaba explicando, ellos entienden esto, cómo se les viene la mano, cómo se podría decir. Ellos se han reunido, porque yo sé que usted anda ahí ayudando, haciendo charlas, motivando. Sí, para mí es una oportunidad de aprender, porque ellos tienen muy clara la película. Ellos la tienen más clara que uno. Y claro, para ellos es clara la sensación que ellos están al final de la cadena, y probablemente eso va a ser los grupos más perjudicados. Pero ellos también tienen capacidad organizacional, entonces tienen sus mecanismos de defensa. Y es igual que los camioneros también tienen su poder de negociación y todo, ya ahora está a la vista, ya sube un poquito el precio del combustible y ya se están movilizando. Entonces, esto yo creo que va a ser difícil de aplicar. Ahora ellos también están claros de que es parte del proceso de modernización, pero hagámoslo todos juntos, vayamos mejorando todos los sistemas en los cuales estamos trabajando. Porque ellos, además, todos los pequeños empresarios están muy bien relacionados a nivel de los municipios, y por ahí se hace toda la renovación. Entonces, eso también afecta a la economía municipal. Complejo, por eso yo lo veo muy complicado por donde se puso el corazón de la compensación de la menor recaudación. Se están metiendo en nuestro bolsillo. Sí, principalmente de pequeños empresarios. Diciendo que hace unos años hubo una crisis tan grande con las pymes. Entonces, se supone que las políticas de Estado van para ese camino, para ayudar a la pyme, para que no tengan que cerrar su negocio como hubo hace unos años atrás. Sí, la pyme en general están dispuestos a pagar, pero que les simplifiquen la vida. Claro. Y por ejemplo, todo el mundo de los feriantes, los pequeños contribuyentes, tienen un mundo bastante simplificado y cumplen con sus obligaciones. Uno podría decir, bueno, podríamos subir un poquito porque hace como 30 años que están las mismas tasas, aunque estén en UTM, pero no han cambiado. Y uno podría revisarla, y hay disposición a revisarla, incrementarla y todo, para que les mantengan el espíritu simplificado. Más simplificado. Pero, claro, ellos lo ven, cada vez que se ven cada vez más complicado la situación. Yo creo que iba a decir, Fabián, y después Carlos, que ya había preguntado entonces. Fabián, por favor. Buenas tardes, don Nat. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy, compartir un ratito con usted. Me llama la atención esta situación, digamos, de una. Bueno, ya había habido a la primera reforma una reforma, durante el periodo de la presidenta, una reforma. Pero esta vendría siendo una reforma, ¿sí? Hubo una primera instancia en la cual se corrigieron algunas cosas en el periodo anterior. Pero, bueno, pasando a acá, no sé hasta dónde podría haber una mirada, digamos, preocupante desde el exterior a la cifra económica del país, ya que pareciera ser que el tema económico y los cumplimientos que asumen los estados, los gobiernos, con respecto a los déficits fiscales, es lo que más interesa, al parecer, más allá de políticas sociales, que eso parece que es más interno, más nuestro. Si por alguna u otra forma el gobierno actual da cumplimiento a esas cifras macroeconómicas y tiene compromiso con el exterior, no vería, digamos, que desde afuera podría poner malas o ver una mirada negativa a una reforma. A nosotros sí nos interesa esta reforma acá como se está planteando, dada que solamente estaría favoreciendo a un grupo minoritario, que son los segmentos de mayor ingreso, en perjuicio obviamente de la mayoría de los chilenos, que debe ser más de la inflación. Usted se plantea, y creo que dada esta circunstancia nosotros no debiéramos esperar que
que esta reforma fructificara sin mayor problema. Porque si lo entendemos, en el sentido de que la mayoría de los diputados y senadores que van a tener que legislar en este momento no estarían dispuestos digamos, a llevar a cabo esta reforma o aprobarla, te dicen que siempre y cuando, podría ser, siempre y cuando se llegaran a algunas conversaciones. Esas conversaciones, según su punto de vista, porque a lo mejor puede tener una visión respecto a qué apuntarían, qué sectores serían los que podrían ayudarse más a apoyar una reforma tributaria. Yo voy a contestar como contesta el presidente del Senado, que no tengo hasta el punto con él, a la misma pregunta. Él dice, bueno, la mayoría que hay en la Cámara, y una mayoría que no es muy abrumadora, son apenas 6 votos en la Cámara de Diputados, y por el lado del Senado son 3 votos. Y tenemos entre medio ahí una bancada que es entre regionalistas e independientes, y que ellos no tienen una mirada país, tienen una mirada de su propio negocio, de su movimiento, de su región, etc. Entonces, claro, ahí la negociación puede desordenarse, y en términos que se necesitan pocos díscolos en ambas instancias. Entonces son mayorías complejas, y por eso se ve ahí que el hecho de que se rechace la idea de legislar tendría que ir ganando mucha contundencia para que efectivamente se tenga muy claro de que el proyecto en sí genera un riesgo importante desde el punto de vista del financiamiento de la política pública, que se va a renunciar a recaudación en términos netos. Eso desde el punto de vista internacional es una cuestión en el margen, no va a afectar mayormente. Chile tiene un nivel de deuda pública que es de los más bajos del mundo, sigue siendo, ¿no? Y si incorporamos además los activos financieros que tiene el fisco, es más baja todavía. O sea, por ahí no hay ningún problema para ningún evaluador internacional. Vamos en la cuestión más ideológica en general, ¿sí? Donde los sectores financieros les conviene que en el fondo el gobierno tenga una política muy conservadora desde el punto de vista de financiamiento. Y cuando decimos muy conservadora, ojalá que no haya déficit. Pero ojalá que no haya déficit no aplica a ninguna empresa, porque si no la empresa no crecería. ¿Sí? En los momentos que yo me quiero expandir y quiero fortalecerme, tengo que endeudarme y apostar a mis proyectos. A nivel del país pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero dejar de crecer al 3, entre el 2 y el 3, y volver al 5, bueno, tengo que hacer cosas, porque no vienen, a menos que descubramos petróleo, como ganarse el lote, una vuelta de ganarse el lote. Es lo mismo a nivel de país. Pero en ese contexto, las evaluadoras de riesgo están más preocupadas de eso, ¿sí? Viendo a Chile cómo se proyecta hacia mediano plazo. Y este proyecto no nos da herramientas para que efectivamente el desarrollo económico chileno tenga un mejor impulso, por la vía de incremento de la productividad, que seamos más innovadores, etc. Al contrario, la innovación pública se redujo en el presupuesto de este año, del próximo año se reduce a la mitad. Entonces las señales son medio raras. Parece que quieren gobernar 4 años nomás. ¿Cómo de corto plazo? Carlos, don Hernán, buenas tardes nuevamente, Carlos de Valparaíso. Quería ver esta reforma que quiere hacer el gobierno, en qué se basa, en algún modelo de algún otro país que haya dado resultados, o es simplemente política de los gobernantes que están ahora, por intereses propios, como usted dice, que me dio la mitad de la pregunta como respondida, por los intereses de los grandes empresarios. ¿O tiene algún modelo copiado de algún país y que haya dado resultados? No, en general lo que se está proponiendo acá de medidas de la inversión, bueno, en otros países se ha hecho, y lo que se ha comprobado es que no crean una cultura de mayor inversión, sino que adelantan proyectos que están y aprovechando el regalito, efectivamente se hacen. Y eso impacta en el corto plazo, y probablemente que impacta, pero es un motorcito pequeñito. ¿Sí? No hace los cambios que necesita el país para acelerar su crecimiento de forma más permanente. Y el otro, claro, hay un componente de promesa de campaña. ¿Sí? En términos que se iba a simplificar la reforma y se iba a
a disminuir la carga. Pero se está cumpliendo a media, pero a algunos no le va a disminuir la carga, le va a aumentar. Y principalmente lo que aumenta el efecto es de las películas. Mientras piensan las preguntas. Don Hernán, pensando, igual, bueno, a nivel nacional como que se ha generado harto el ambiente de que esto es como echar abajo un proyecto y que es más político, más. Pensando de repente en que esta reforma pudiese resultar, a lo mejor cortoplacista, como dice usted, pero también mirándolo desde el punto de vista de que los impuestos que se van a cobrar a los servicios, que no están grabados, a lo mejor eso está cuantificado porque tampoco han dado una línea cuantificada de cuáles son las placas que podrían entrar en esta reforma, sobre la reforma. Mirándolo desde el punto de vista positivo, a lo mejor podrían entrar esas placas desde ese punto de vista, del tema de los servicios, las prestaciones, Netflix, Alibaba, esas cosas que igual se está masificando en el mercado porque está cambiando un poco la mentalidad de cómo hacer las compras del pueblo, que se ha metido mucho el tema internet. Y por otro lado también esos capitales que dicen que están afuera y que podrían inyectarse a lo que es el crecimiento del PIB, en el sentido de que a lo mejor van a hacer una inversión en este país, van a tener la posibilidad de generar más trabajo y a lo mejor podría también dar resultados desde ese punto de vista. El tema de la boleta electrónica, o a lo mejor ordenar un poco más los regímenes tributarios, en el sentido de que ya no existen rentas presuntas. ¿Cómo lo ve usted? Hablando a lo mejor no de estar en el sentido pesimista, que a lo mejor ellos sí a lo mejor podrían lograr lo que están, desde el punto de vista de que el ministro de Hacienda ha sido súper calculista, o sea, desde el principio, desde que asumieron, o sea, dijeron, estos 30 millones de dólares se vienen para acá, vamos a hacer todo, una rebaja presupuestaria, qué sé yo, o sea, pensando en que a lo mejor no se están haciendo las cosas tan así como algo lejos. Sí, claro, hay un doble estándar en el discurso que es importante. Este es un proyecto de reforma tributaria que se agota por el lado de los tributarios, no aporta pesos adicionales. Por lo tanto, todo lo otro queda supeditado a que la economía crezca de forma más acelerada y eso también debería repercutir en tener recaudaciones adicionales y eso se estaría asignando a mayores niveles de carga. Todo lo otro que tiene que ver con Netflix, Alibaba, Spotify, es muy difícil que vaya a generar una recaudación de impuestos. Incluso yo creo que van a haber asociaciones de consumidores que van a ir al Tribunal Constitucional, porque para poder recaudar hay que meterse en el detalle de la tarjeta de crédito. ¿Y por qué para otro efecto no se pueden meter en el secreto bancario y a los pequeños contribuyentes sí se van a meter en el detalle de lo que hacen con su tarjeta de crédito? Y ahí van a cobrar, cuando lo que tienen que hacer es aplicar el impuesto al vendedor y que él recargue su precio y nosotros pagamos por el impuesto incluido. Pero ¿por qué se van a meter en lo que yo hago con mi tarjeta de crédito? O sea, si vamos a ser simétricos, entonces las asociaciones de consumidores yo creo que van a poner el de siempre y lo van a declarar inconstitucional. Porque para poder pagar el impuesto, para que me cobren el impuesto no me van a cobrar a mí, por lo que yo haga en mi tarjeta de crédito. Y van a tener que saber exactamente lo que yo compro y no en la tarjeta de crédito. ¿A título de qué? Entonces tienen solamente un fin tributario más que pensando en términos de que esos capitales que van a llegar a hacer negocios en Chile. Esos capitales ya están haciendo negocios fuera de Chile. ¿Qué más? Sí, después... Contreras, de la Provincia de Santiago, Retiro 28. Resumiendo un poco, por lo que me queda claro, nos afectaría como tesorería en el del 21 y el 22, que es personal e infraestructura. También nos afectaría, queramos o no queramos, a largo plazo en el bono de recaudación, porque de hecho ya las metas nuevas son altísimas. No sé si usted ha tenido alcance a las nuevas propuestas de los CNI, todas esas cosas que todos los años cobranza nos piden para poder tener el famoso bono. Y lo otro que me está quedando claro es que en
en el fondo con esta reforma, si es aceptada, vamos a tener que pagar nosotros, trabajadores, pymes, en general. O sea, tenga por seguro que si se meten en mi tarjeta de crédito voy a ser la primera en estar reclamando. ¿Hay alguna otra forma que nos afecte como tesorería, aparte de lo que ya sabemos de los otros servicios tributarios? Que yo visualice, no, tiene que ver con la herramienta de las condonaciones, que efectivamente es una herramienta fuerte en términos de caso a caso. Pero en general yo creo que va a haber una situación bastante más dura en términos de lograr resultados, porque la boleta electrónica, tal como está puesta, es muy atomizada, está repartida en todos los tipos de empresas y en todas las actividades, y por lo tanto va a ser difícil que se logren tener buenos resultados en corto plazo. Requiere mucho diseño, mucha capacitación de los fiscalizadores, tener estrategias bien sopesadas, como lo hacen otras administraciones tributarias que manejan ese aspecto. Nosotros en Chile hace tiempo que no tenemos una presencia callejera en nuestra fiscalización tributaria. Ha estado muy concentrada en escritorio y en términos de recursos informáticos aplicados que han dado resultados, pero el foco tal vez se está poniendo en esta reforma, requiere otro tipo de habilidades. Claro, porque en esta reforma nos están aumentando cosas, pero nos están bajando las posibilidades para poder llegar a esas cosas. O sea, desde el punto de vista estratégico, aquí lo que se está haciendo es reducir la recaudación directa y aumentar la tributación indirecta a través de nuestro consumo, que es lo que, desde el punto de vista, y por eso es regresiva la reforma, o sea, que efectivamente retrocedemos en términos de lo que son las buenas prácticas que dice la OCDE, en términos de tener una buena recaudación por la vía de los impuestos personales y que la fuente de recaudación indirecta sea la segunda desde el punto de vista del esfuerzo de aporte a financiar la política. De hecho, en muchos países el IVA es bastante más bajo que el que pagamos nosotros. Sí. Javier, de nombre Javier de la ET Provincial de Santiago. Mi consulta está relacionada de acuerdo al análisis que nos hace en tu charla, que es lo que se deja de recaudar la suma tan elevada. La pregunta es más por el tema de la reforma que se implementó, o políticas públicas que implementó el gobierno de Chile, en referencia a lo que viene la educación. ¿Hay algún impacto en lo que viene la recaudación? Lo que cosas que deja de recaudar impacta en lo que es la educación, la reforma que costó mucho, salud, vivienda. Por ahí hay pregunta. O sea, desde el punto de vista de lo que vemos acá, no va a agregar más recursos, se va a mantener igual, y por lo tanto es difícil que se siga, y con un objetivo de reducción del déficit, si no hay más ingresos, el gasto se tiene que distribuir en lo que hay, y quedamos supeditados a la recaudación adicional que proporciona el crecimiento económico. En ese sentido va a ser difícil que se siga avanzando en gratuidad, vamos a quedar estancados donde estamos. En términos de salud ya se está viendo que vamos a seguir por el lado de la privatización, ¿no entiendes? Incluso ahora hasta las salas cunas van a quedar ahí en un ámbito medio raro de privatización de algo que debe haber sido y se está haciendo dentro del espectro del sector público. De la provisión de una infraestructura de buena calidad que estuviera resolviendo el problema de los hogares en cualquier parte de Chile. Entonces, yo veo la situación compleja desde el punto de vista de lo que significa el Estado como agente dinámico en la economía. Por esto el Estado está entrando en una nivelación. No necesariamente se va a restringir, pero sí va a perder protagonismo y va a quedar rezagado. Fabián. Sí, básicamente una reflexión ya entendiendo la situación en líneas generales, bueno, puedo decirle que soy de Curicó, de la zona de los buenos vinos y las tortas. Mire, sí, no, para la próxima. Haciendo un análisis entonces, en líneas generales, creo que este se podría resumir también en arriba revuelto ganancia de algunos pocos. Y creo que dentro de algunos pocos, esta reforma tributaria
que se pretende hacer, salvo que algún indicador económico señale lo contrario, estaría presentando en un buen porcentaje el patrimonio del primero que viene actual. Esa es solamente una reflexión. Sí, claro, esto es impersonal la cosa. Afecta a todos los mayores capitales en términos de su declaración de impuestos personales, porque lo que se ve afectado acá son los impuestos personales. Bueno, el caso del 27 sigue siendo la del 27, no se va a modificar. Entonces todos los impactos sobre el impuesto de primera categoría no cambian con respecto a la reforma anterior. La diferencia sustantiva se da en términos de los impuestos personales. Bueno, estimado, creo que se ha logrado ampliamente el objetivo, que era que ustedes se pudieran impregnar un poco de la reforma, y tuvimos la oportunidad de tener a uno de los referentes de este tema, que es don Hernán, que tuvo la gentileza de estar acá, y yo le pido un fuerte aplauso para